El olor. Eso era lo primero que te pegaba en la madre, siempre. Una mezcla espesa, casi masticable, de diésel viejo, llanta quemada, y el fantasma rancio del café de máquina que llevaba horas, si no es que días, recalentándose en su jarra de cristal. Para cualquier otro, sería un tufo no más. Una de esas pestilencias que te arrugan la nariz y te hacen apurar el paso. Para mí, para Javier Robles, era el perfume de la chamba, el aroma de la casa. Mi Kenworth T680, al que de cariño llamaba El Valiente, era mi hogar de lunes a viernes, y a veces hasta los domingos. Y las gasolineras como esta, perdidas en la panza de la noche de Arizona, eran las paradas en el camino, los pequeños oasis de luz neón en un desierto de asfalto y soledad. Pero esa noche, el olor traía algo más, un dejo de amargura, de metal frío, como el que se te queda en la boca después de un susto de muerte. Llevaba casi 14 horas al volante, empujando desde El Paso. La carga, toneladas de aguacate Hass de mi natal Michoacán con destino a los supermercados de Los Ángeles, no esperaba. El aguacate es oro verde, y el oro no descansa. Mis párpados pesaban como si les hubieran colgado plomos de pesca. Las líneas blancas de la carretera, la Interestatal 10, se habían vuelto una serpiente hipnótica que me llamaba a cerrar los ojos. Solo un ratito, un pestañeo. Pero a mis 62 años, uno sabe que esos pestañeos son trampas del diablo. He visto a demasiados colegas, a demasiados amigos, caer en esa trampa. Sus cruces, algunas adornadas con flores de plástico descoloridas por el sol, son monumentos silenciosos a lo largo de las carreteras que recorro. Son recordatorios de que el volante no perdona. Así que decidí hacer la parada. Conocí a esta estación de servicio, una Flying J, como cientos de otras. Pero esta tenía algo. Estaba en una curva de la carretera, justo después de una bajada larga y pronunciada, donde los frenos de los novatos siempre olían a pánico. Me deslicé hacia la zona de los tráileres, lejos de las bombas de gasolina de los carros particulares. Moví el Valiente con la suavidad de un amante que no quiere despertar a su pareja. Años de práctica. Años de saber que cada centímetro cuenta, que cada movimiento brusco es energía y diésel desperdiciado. Apagué el motor, y el silencio que siguió fue casi más ruidoso que el rugido constante al que estaba acostumbrado. Era un silencio denso, lleno de los grillos del desierto y el zumbido lejano de los refrigeradores de la tienda. Me quedé un momento en la cabina, en la oscuridad protectora de mi pequeño mundo. El tablero de controles brillaba con una luz verde y ámbar, como un pequeño altar tecnológico. Afuera, la noche era de tinta. Un par de tráileres más estaban estacionados a lo lejos, sus contornos como bestias dormidas. La soledad de la carretera es una cosa extraña. A veces es una manta que te abraza, que te da paz. Otras, es un monstruo que te susurra al oído todas tus fallas, todos tus miedos. Esa noche, el monstruo andaba juguetón. Estiré los brazos, sintiendo el crujido en mi espalda. Un mapa de décadas de asientos mal ajustados y posturas forzadas. Abrí la puerta con un quejido metálico que pareció cortar la noche en dos. El aire seco y fresco me golpeó la cara. Olía a polvo y a la promesa lejana de lluvia que nunca llega. Me bajé despacio, mis botas de trabajo aterrizando sobre el asfalto con un golpe sordo. Caminé hacia la tienda, mis pasos lentos, el andar cansado de un hombre que ha medido el país con sus llantas. La luz de la tienda era blanca y cruel, de esa que te muestra cada arruga, cada mancha en la ropa. Empujé la puerta de cristal y el tintineo de una campanita anunció mi llegada. Adentro, el aire era frío y olía a limpiador de pino y a hot dogs que giraban tristemente en su parrilla de rodillos. Detrás del mostrador, un muchacho joven. No tendría más de 20 años. Me miró sin verme, sus ojos pegados a la pantalla de su celular. A su lado, un hombre mayor, con la gorra de otra compañía de transporte y una barba canosa, se servía un café en un vaso de cartón. No les presté mucha atención. Mi objetivo era claro. El baño, un café bien cargado y una de esas donas glaseadas que son puro pecado y bendición a las 5 de la mañana. Me moví por los pasillos, un laberinto de papitas, refrescos y souvenirs absurdos. Cabezas de marcianos, escorpiones en llaveros, placas con nombres gringos que nadie en mi familia tiene. Todo era ruido y color para mantenerte despierto y gastando. Conocía el juego.
Cuando salí del baño, después de echarme agua fría en la cara y mirar al viejo extraño del espejo, me dirigí a la máquina de café. El hombre de la gorra seguía allí, ahora poniéndole crema y azúcar a su bebida. El muchacho del mostrador había levantado la vista y los miraba. Fue entonces cuando lo oí. No fue un grito, ni siquiera una voz normal. Fue un susurro, un cuchicheo de esos que no quieren ser escuchados, pero que, por alguna razón, viajan por el aire como una flecha directa a tu oído. El hombre de la gorra, sin mirarme directamente, le dijo al muchacho en voz baja, en un español rasposo, norteño: ¿Es el mismo? El muchacho se encogió de hombros, pero sus ojos se clavaron en mí por un segundo que se sintió como una eternidad. Luego miró al otro hombre y susurró una respuesta que el zumbido de los refrigeradores casi se traga. Casi. No sé, parece el del accidente. El aire se me fue de los pulmones. El corazón, que momentos antes latía con el ritmo lento y cansado de la carretera, se me desbocó. Un motor fuera de control. El vaso de cartón que tenía en la mano tembló, y un poco de café caliente se derramó sobre mis nudillos. El dolor fue agudo, pero distante. Mi mente se había ido a otro lugar, a otra noche. Una noche de lluvia torrencial, de luces rojas y azules girando como demonios en la oscuridad, del grito metálico de la lámina al ser desgarrada. De repente, ya no estaba en una Flying J en medio de la nada en Arizona. Estaba de vuelta en la I-10, pero 100 millas más atrás, y 3 semanas en el pasado. La lluvia caía a cántaros, un diluvio que convertía el mundo en un borrón de agua y oscuridad. El asfalto brillaba traicioneramente bajo mis faros. Y adelante, justo adelante, el caos. Un coche, un sedán familiar, hecho un acordeón contra la barrera de contención. El humo, o quizás era vapor, salía del capó destrozado como un último aliento. Me quedé paralizado, con la mano a medio camino de la jarra de café. El hombre de la gorra y el muchacho se dieron cuenta de que los había oído. Hubo un silencio incómodo, cargado de electricidad. El hombre mayor carraspeó, agarró su café y se dirigió a la salida sin volver a mirarme. El muchacho se puso pálido y de repente encontró algo fascinante que limpiar en el mostrador, frotando una mancha inexistente con una furia contenida. Yo no podía moverme. Sus palabras, ¿es el mismo del accidente?, rebotaban en mi cráneo como una pelota de goma en un cuarto vacío. ¿El mismo qué? ¿El mismo culpable? ¿El mismo monstruo? La gente siempre necesita un villano, una cara a la que apuntar el dedo. Es más fácil que aceptar que a veces la carretera, la vida, simplemente pasa. Y pasa por encima de ti. La imagen en mi cabeza se hizo más nítida, más cruel. El recuerdo que había estado empujando al fondo de mi mente, encerrándolo en una caja de acero, acababa de ser dinamitado. Vi la puerta del conductor del sedán doblada hacia adentro. Vi una mano pequeña, de un niño, colgando inerte por la ventanilla trasera rota. Y me vi a mí mismo, corriendo bajo la lluvia, el corazón en la garganta gritando: ¿hay alguien vivo? Contesten. El silencio de la tienda de conveniencia se rompió cuando dejé caer el vaso de café. Se estrelló contra el suelo con un ruido sordo y húmedo, esparciendo un charco oscuro sobre el linóleo blanco y gris. El muchacho dio un respingo, asustado. Yo ni siquiera parpadeé. Solo podía ver el charco, oscuro como el asfalto mojado de aquella noche. Oscuro como la sangre que se mezclaba con el agua de la lluvia. Salí de la tienda sin decir una palabra, sin comprar mi café, sin la dona. Dejé al muchacho con su trapo y su miedo. Caminé de regreso a mi camión, pero ahora mis pasos eran pesados, como si caminara por lodo. Cada paso era un esfuerzo. La pregunta seguía ahí, taladrándome. ¿Es el mismo del accidente? Sí, lo era. Yo era el mismo hombre que estuvo allí, el primer hombre que llegó a la escena, el hombre que vio lo que nadie debería ver. El hombre que, desde esa noche, no había vuelto a dormir más de 2 horas seguidas, sin despertarse con el sonido de llantas derrapando sobre el asfalto mojado. El hombre cuyo silencio, ahora, se sentía como una confesión. Me subí a la cabina del valiente. Cerré la puerta y me hundí en la oscuridad. Pero la oscuridad ya no era un refugio. Ahora era el escenario de mi memoria. Y el espectáculo estaba a punto de comenzar. El interior de la cabina del valiente, mi santuario, de repente se sentía como una celda de confinamiento. El silencio ya no era pacífico. Era acusador. Cada pequeño crujido del metal enfriándose, cada susurro del viento del desierto contra el parabrisas,
Parecía amplificar el eco de esas palabras. ¿Es el mismo del accidente? Me senté en mi asiento. El cuero gastado, amoldado a mi cuerpo después de millones de millas. Pero no encontré consuelo. Mis manos, normalmente firmes sobre el volante, reposaban sobre mis rodillas, y podía ver un ligero temblor en ellas. Eran las manos de un extraño. Cerré los ojos, pero fue un error. La oscuridad detrás de mis párpados era un lienzo en blanco para que mi memoria pintara sus obras más macabras. La lluvia. Siempre empezaba con la lluvia. No era una llovizna suave, de esa que limpia el polvo del aire. Era un aguacero bíblico, una cortina de agua tan densa que los limpiaparabrisas a máxima velocidad apenas lograban abrir una rendija de visibilidad por un segundo, antes de que el mundo volviera a disolverse. La carretera era un río negro y furioso. Yo iba despacio, con el respeto que se le debe a una bestia como esa. Mi tráiler de 53 pies sintiéndose como un barco en plena tormenta. Y entonces, las luces. No las mías, ni las de otro camión. Eran las luces traseras de un coche pequeño, un sedán, que de repente giraron de forma antinatural. Un trompo violento, casi elegante en su brutalidad. Un ballet de la muerte. Vi al coche deslizarse de lado, indefenso, hacia la barrera de concreto del camellón central. El impacto no fue tan ruidoso como uno esperaría. Fue un pum sordo, un golpe bajo que se sintió más en el pecho que en los oídos, seguido de un crujido horrible, como el de un gigante partiendo un árbol seco por la mitad. Y luego, el silencio. Un silencio que la lluvia no podía ahogar. Mi primer instinto, el instinto de 1000 noches en la carretera, fue pisar el freno, pero no de golpe. Un tráiler cargado no se detiene en seco. Hay que convencerlo, seducirlo para que se detenga. Pisé suavemente, dejando que el freno motor hiciera su trabajo, sintiendo cómo las toneladas de aguacate a mi espalda empujaban, queriendo seguir su camino. Me orillé en el acotamiento, a unos 100 metros de los restos del coche. Encendí mis intermitentes de emergencia, sus luces ámbar parpadeando en la noche como un faro de advertencia. Por un momento, me quedé ahí, el corazón martillándome contra las costillas. Una parte de mí, la parte cobarde que todos tenemos, quería seguir de largo, fingir que no había visto nada, decirme a mí mismo que alguien más se encargaría. Pero entonces, la imagen de las cruces en la carretera volvió a mi mente. ¿Y si mi indiferencia plantaba una más? Esa idea me sacó de la cabina como un resorte. Agarré mi linterna de alta potencia y un pequeño botiquín de primeros auxilios que siempre llevo, aunque en el fondo sabía que unas gasas y cinta adhesiva no iban a servir de mucho. La lluvia me empapó al instante. Corrí hacia el coche, mis botas chapoteando en los charcos. Cada paso era una negociación con el miedo. Miedo de lo que iba a encontrar. La escena era peor de lo que había imaginado. El sedán, un Honda Accord color plata, estaba irreconocible. El frente estaba hundido, el motor seguramente metido hasta la cabina. El lado del conductor estaba completamente aplastado contra la barrera. El silencio era total, demasiado total. «Órale, ¿hay alguien ahí? ¿Me oyen?», grité, mi voz sonando débil contra la cortina de agua. No hubo respuesta. Me acerqué a la ventanilla del pasajero. Estaba rota. Con la luz de mi linterna, barrí el interior. El caos. Bolsas de aire explotadas, como fantasmas blancos y flácidos. Pedazos de plástico y vidrio por todas partes. En el asiento del conductor, un hombre, desplomado sobre el volante. No se movía. Su rostro estaba girado hacia mí, pero era una máscara de sangre. No quise enfocar la luz en él por mucho tiempo. No podía. En el asiento del copiloto, una mujer. Estaba inconsciente, con un corte profundo en la frente del que emanaba sangre que se mezclaba con la lluvia que entraba por la ventanilla. Pero respiraba. Podía ver el ligero movimiento de su pecho. Un hilo de esperanza. Me moví hacia la parte de atrás. Y ahí fue donde mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Había 2 asientos para niños. En uno, un niño pequeño, de unos 4 o 5 años. Estaba slumped, en una posición imposible. No necesitaba ser doctor para saber que ya no estaba en este mundo. Su pequeño camión de bomberos de juguete había caído al suelo del coche, su lucecita roja todavía parpadeando débilmente. A su lado, en el otro asiento, una niña, un poco mayor, tal vez de 7 u 8 años. Estaba llorando, un llanto silencioso, aterrorizado, con los ojos bien abiertos, fijos en la nada.
Estaba atrapada por las piernas. «Hey, Milla, tranquila, tranquila. Ya estoy aquí. Te voy a sacar de aquí», le dije, tratando de que mi voz sonara calmada, aunque por dentro era un manojo de nervios y náuseas. No sé de dónde saqué las fuerzas. Intenté abrir la puerta trasera, pero estaba atascada. Le di un par de tirones con toda mi alma, gritando de frustración. Nada. Regresé a la ventanilla delantera, la del copiloto. Metí la mano con cuidado de no cortarme más con los vidrios, y toqué el brazo de la mujer. Estaba frío. «Señora, señora, despierte», le decía. No reaccionaba. Fue entonces cuando vi algo más en la carretera, más allá del coche accidentado, en la dirección en la que iban. Un par de luces traseras rojas, alejándose a toda velocidad. No les di importancia en ese momento. Mi mundo se había reducido a esa escena de horror. Supuse que era otro coche que no quería detenerse. Me enfoqué en la niña. «Mi amor, ¿cómo te llamas?», le pregunté a través del cristal roto. No respondió. Solo me miraba con esos ojos enormes, llenos de un terror que ningún niño debería conocer. Me di cuenta de que tenía que hacer algo, cualquier cosa. Volví a mi camión corriendo, abrí mi caja de herramientas y saqué una barreta de fierro. Era una medida desesperada. Cuando volví al coche, la niña había empezado a toser. Un sonido húmedo y feo. El pánico me inundó. Usé la barreta para hacer palanca en la puerta trasera. El metal crujió. Se quejó, pero finalmente se dio con un estallido que me hizo saltar. La puerta se abrió unos centímetros, lo suficiente. Me metí como pude. El olor a gasolina y a sangre era abrumador. Desabroché el cinturón de seguridad de la niña. «Vente, chiquita. Con cuidado». La tomé en mis brazos. Pesaba tan poco. Estaba temblando como una hoja. La saqué del coche y la llevé a mi camión, lejos de esa tumba de metal. La envolví en una manta y la senté en el asiento del copiloto. Fue entonces cuando escuché las sirenas a lo lejos. La ayuda venía en camino. Volví al coche. La mujer del asiento del copiloto había empezado a gemir. Estaba volviendo en sí. Me arrodillé a su lado, en el asfalto mojado. «Tranquila, señora. La ayuda ya viene. No se mueva». Le tomé la mano. Estaba helada. Ella apretó la mía con una fuerza sorprendente. Sus ojos se abrieron, desenfocados. «Mis hijos», susurró. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le podía decir un simple camionero a una madre en ese momento? Mentí. «Están bien. Saqué a su niña. Está a salvo en mi camión». No mencioné al niño. No podía. En ese momento, mi única misión era mantener viva esa pequeña chispa de esperanza en ella. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano, hablándole en voz baja, diciéndole tonterías, cualquier cosa para mantenerla consciente, hasta que los paramédicos llegaron y tomaron el control. Me hicieron a un lado. Vi cómo sacaban a la mujer en una camilla, cómo ponían una sábana sobre el lado del conductor, cómo uno de ellos miraba el asiento trasero y negaba con la cabeza. Un oficial de la patrulla de caminos, un hombre alto y de cara adusta, se me acercó. «¿Usted es el conductor del tráiler?» «Sí, señor. Fui el primero en llegar». Me hizo un montón de preguntas. Le conté lo que vi. El trompo, el impacto. Le di mi nombre, mi licencia, el número de mi compañía. Todo. Estuve ahí por lo menos 2 horas, mientras limpiaban el desastre. Vi cómo se llevaban el coche destrozado en una grúa. Vi cómo se llevaban los cuerpos. Cuando finalmente me dijeron que podía irme, me subí a El Valiente y me quedé mirando la carretera vacía. La lluvia había parado. El asfalto estaba limpio, casi como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí. Llevaba la marca de esa noche grabada en la memoria. Y ahora, en esta gasolinera, 2 desconocidos me la habían vuelto a abrir. El problema era la forma en que lo dijeron. ¿Es el mismo del accidente? No sonaba como si hablaran de un testigo. Sonaba como si hablaran de un sospechoso. La paranoia es una hierba mala que crece rápido en el terreno de la culpa y la soledad. ¿Y si alguien había dicho algo? ¿Y si el oficial se equivocó al escribir el reporte? ¿Y si la historia se había torcido en el teléfono descompuesto de la comunidad de traileros, donde los chismes viajan más rápido que la carga perecedera? Empecé a conectar puntos que quizás no existían. Mi silencio. Mi partida rápida de la escena una vez que me dieron permiso. Tal vez alguien más llegó después de mí y antes de la policía, y me vio ahí, junto al coche, con una barreta en la mano. ¿Qué habrían pensado? En la oscuridad, en la confusión, un héroe y un villano pueden parecerse mucho. La idea se me instaló en el estómago como un trozo de hielo.
Yo, Javier Robles, que nunca he tenido más que una multa por exceso de velocidad en 40 años de carrera. De repente me sentía como un fugitivo. El sol del desierto empezó a pintar el horizonte de tonos naranjas y morados, pero su belleza no me trajo ningún alivio. La luz del amanecer solo hacía que mi ansiedad se sintiera más real, más cruda. Dentro de la cabina, el aire estaba viciado por mis propios pensamientos tóxicos. La paranoia, una vez sembrada, echaba raíces profundas y rápidas. Cada camión que pasaba por la carretera, cada coche que entraba a la gasolinera, me parecía una amenaza potencial. ¿Era la policía? ¿Alguien que me buscaba? Me sentía como un animal acorralado. Fue entonces cuando la puerta de la tienda se abrió de nuevo. Por el rabillo del ojo vi salir a un tipo. Era un trailero. Lo reconocí por la forma de caminar, por la gorra de John Deere y las botas polvorientas. Pero era más joven que yo. Quizás andaría en sus 30. Caminaba con un contoneo, con esa seguridad un poco arrogante que tienen los que todavía creen que la carretera es un juego que pueden ganar. Se dirigió hacia un Peterbilt rojo, impecable, estacionado a un par de lugares del mío. Mientras pasaba frente a mi Kenworth, me reconoció. Su cara se iluminó con una sonrisa. Golpeó suavemente mi puerta. «¿Qué hubo, don Javi?» «¡Qué milagro!», dijo con un acento marcadamente de Sinaloa. Abrí la ventanilla un poco, con desconfianza. Era Beto, un colega al que conocía de vista, de cruzarlo en las básculas y en los patios de carga. Un buen muchacho, pero hablador como una cotorra. De los que se enteran de todo y se encargan de que todo el mundo se entere de que se enteró. «¿Qué onda, Beto?» «Aquí nomás, echando un sueñito». Mentí. «¿Un sueñito?» «No manche, don Javi. Con el desmadre que se cargó yo no podría ni cerrar los ojos», dijo, y cada una de sus palabras fue como un pequeño golpe en mi estómago ya revuelto. Me quedé helado. «¿De qué desmadre hablas, muchacho?» Traté de sonar casual, desinteresado, como si no tuviera idea de a qué se refería. Beto se rió, una risa fuerte, sin malicia. «No se haga, maestro. Ya todo el mundo sabe. Lo del accidente en la I-10, hace unas semanas. El del Honda. Supe que usted fue el primero que llegó. Qué gacho, ¿no? Dicen que estuvo de la fregada». Sentí una mezcla extraña de alivio y pánico. Alivio porque su tono no era acusador, sino más bien de asombro, de chisme. Pánico porque confirmaba mi peor temor. La historia corría como pólvora por la red invisible que conecta a todos los traileros de costa a costa. La radio bemba, como le decían los viejos. El CB, los celulares, los encuentros en las paradas. La información, o la desinformación, fluía sin control. «Sí, estuvo feo», dije, escuetamente, esperando que con eso terminara la conversación. Pero Beto estaba en su elemento. Se recargó en mi puerta, como si estuviera en la barra de una cantina. «No, hombre, sí, allá en el patio de Yuma, el Calavera andaba diciendo que el vato del carro se quedó jetón, que venía de Las Vegas, de perder hasta la camisa, y que se metió un trancazo él solito. Pobre familia, la neta». «¿Usted qué vio, don Javi? Usted que estuvo en primera fila». Su pregunta era directa, curiosa, pero en mi estado de paranoia sonaba a interrogatorio. ¿Qué sabía él? ¿Qué versiones de la historia andaban circulando? La versión del Calavera, un chismoso de primera, era la oficial, la fácil. El conductor tuvo la culpa. Culpemos al muerto. Los muertos no pueden defenderse. Pero, ¿y si había otras versiones? No vi mucho, Beto. Estaba lloviendo a madres. Solo vi el coleadero y el golpe. Hice lo que tenía que hacer, no más. Respondí, mi voz más áspera de lo que pretendía. Beto pareció notar mi incomodidad. Levantó las manos en señal de paz. «No, pues sí, don Javi. Mis respetos. Yo no sé si hubiera tenido los pantalones para arrimarme. El Calavera también dijo que usted hasta sacó a una de las morritas del coche. Que se portó como un héroe, pues». Héroe. La palabra me cayó como un yunque. Yo no me sentía un héroe. Me sentía sucio, contaminado por el recuerdo. Un héroe habría salvado a todos. Un héroe no se quedaría paralizado por el miedo. Un héroe no tendría que mentirle a una madre moribunda sobre su hijo. No hice nada que otro no hubiera hecho, mascullé. Pues quién sabe, don Javi, hay mucho culero en este jale, muchos que nomás le pisan y se pelan, pero qué bueno que fue usted. Oiga, y cambiando de tema, ¿ya sabe lo del nuevo desvío en la I-8? Dicen que están arreglando el puente de Gila Bend y nos van a mandar por la estatal.
Unas 2 horas más de camino. No la chiflen. Beto siguió hablando, saltando de un tema a otro con la agilidad de un mono. Habló de las tarifas de flete, de un nuevo restaurante de carnes en Phoenix, de una dispatcher, que le traía ganas. Yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba atrapada en una palabra que dijo: culero, un cobarde, alguien que le pisa y se pela. Y de repente, como un relámpago en la noche, recordé algo que había enterrado bajo el trauma de la escena principal: las luces traseras. Esas 2 luces rojas, alejándose a toda velocidad en la oscuridad, justo después del accidente. En ese momento, en medio del caos, no les di importancia. Pero ahora, con la claridad del día y la paranoia afilando mis sentidos, esa imagen cobraba un nuevo significado. ¿Y si no fue solo el conductor quedándose dormido? ¿Y si algo más pasó? ¿Y si esas luces pertenecían a alguien que vio lo mismo que yo? O peor, que causó el accidente y huyó. Un culero, como dijo Beto. Beto, lo interrumpí, mi voz sonando extraña hasta para mí. La gente dice algo más del accidente, algún otro detalle. Beto se rascó la barbilla. Pues, no mucho, la neta. Lo de siempre. Que si el vato venía tomado, que si venía drogado. Ya sabe cómo es la raza, les encanta inventar. ¿Por qué, don Javi? ¿Usted vio algo más? Su mirada era inquisitiva. Por un instante quise contarle. Quise sacar la espina, compartir la duda que me estaba carcomiendo, hablar de las luces rojas. Pero me detuve. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si solo eran las luces de un coche cualquiera que no tuvo nada que ver? Si empezaba a esparcir ese rumor, podría causar más daño. Podría dar falsas esperanzas a la familia, si es que alguien además de la niña había sobrevivido. La incertidumbre era una tortura. No sabía nada. No sabía el nombre de la familia. No sabía a qué hospital los habían llevado. No sabía su estado. Era un testigo ciego y sordo. No, nada. No más curiosidad, dije, tratando de cerrar el tema de una vez por todas. Bueno, Beto, tengo que moverme. La carga no llega sola. Ándele pues, don Javi. Cuídese mucho en el camino. Y a ver si nos topamos en Los Ángeles y nos echamos unas carnitas, dijo, dándome una última palmada en la puerta antes de irse a su imponente Peterbilt. Lo vi subirse a su cabina. Momentos después, el motor de su camión cobró vida con un rugido poderoso, y salió de la estación de servicio con una facilidad que yo no sentía en ese momento. Me quedé solo de nuevo, pero la soledad ahora tenía un nuevo compañero: la duda. La duda era peor que la paranoia. La paranoia era un miedo irracional. La duda se basaba en un hecho, en un recuerdo concreto. Esas luces rojas huyendo en la noche. Ya no se trataba solo de mi propia paz mental, de mi propia conciencia atormentada. Se trataba de la verdad. Una verdad que, tal vez, solo yo había vislumbrado. El chisme de los traileros, la versión oficial del policía cansado en medio de la lluvia, todo apuntaba a una historia simple y trágica. Pero la carretera rara vez es simple. Está llena de matices, de sombras, de historias que se pierden en el asfalto. Y yo, sin quererlo, me había convertido en el guardián de una de esas sombras. La pregunta ahora no era si yo era el del accidente. La pregunta era qué iba a hacer con la verdad que sospechaba que conocía. El rugido del motor de Beto se desvaneció en la distancia, dejándome de nuevo en un silencio que se sentía pesado, lleno de preguntas sin respuesta. Me recargué completamente en el asiento, el cuerpo entumecido, la mente a 1000 por hora. Las palabras de Beto, aunque dichas sin mala intención, habían revuelto el avispero de mi interior. Un héroe, un culero que se pela. Las dos ideas chocaban en mi cabeza. Yo no era ni lo uno ni lo otro. Era algo en medio. Un hombre atrapado por las circunstancias. Un testigo que no sabía que lo era. Miré por el parabrisas. El sol ya estaba más alto, y el calor del desierto comenzaba a sentirse. Tenía una decisión que tomar. Podía hacer lo que siempre hacía. Encender el motor, poner una cumbia de los Bukis para ahogar los pensamientos, y enfocarme en las millas que me faltaban para llegar a Los Ángeles. Podía entregar mi carga de aguacates, cobrar mi cheque, y seguir con mi vida, empujando este recuerdo al mismo rincón oscuro donde guardaba otros fantasmas de la carretera. Era la opción fácil, la opción lógica. La chamba es la chamba, pero algo había cambiado. La conversación con Beto, sumada a las palabras que escuché en la tienda,
Había solidificado mi inquietud. Ya no era una neblina de culpa, sino una pregunta concreta. ¿Y si el hombre del Honda no tuvo toda la culpa? ¿Y si había un responsable suelto, un cobarde que en ese mismo momento dormía tranquilo en su cama mientras una familia estaba destrozada? La idea me provocaba una náusea profunda, una rabia fría y lenta. Fue en ese momento de quietud forzada que mi mente viajó en el tiempo, no a la noche del accidente, sino mucho más atrás, a mi juventud en un pequeño pueblo de Michoacán. Recordé a mi padre, un hombre de campo, de pocas palabras pero de principios firmes como rocas. Él solía decirme: Javier, en la vida no se trata de no caerse, porque todos nos caemos. Se trata de qué haces cuando estás en el suelo. Te puedes quedar ahí, revolcándote en el polvo y quejándote, o te puedes levantar, sacudirte y ver cómo vas a arreglar el tiradero. Mi padre nunca leyó un libro de filosofía ni de autoayuda. Su sabiduría venía de la tierra, del ciclo de la siembra y la cosecha. Él entendía, de una forma muy práctica, lo que los hombres trajeados llaman propósito definido. El propósito de mi padre era su familia y su tierra. Cada día se levantaba con un plan claro: trabajar el campo para que en la mesa no faltara comida y para que sus hijos tuvieran una vida mejor que la suya. Era un hombre de acción, no de lamentos. ¿Y yo? ¿Cuál era mi propósito? Durante 40 años, me había dicho a mí mismo que mi propósito era este camión, esta carga. Proveer para mi esposa, para mis hijos ya crecidos que vivían en Estados Unidos. Mandarles dinero, asegurarles un futuro. Era un propósito noble, sin duda. Pero en ese momento, en la soledad de esa cabina, me pareció incompleto. Me había enfocado tanto en el qué, manejar, entregar, ganar dinero, que había olvidado el por qué. Lo hacía por ellos, sí, pero también por un sentido del deber, de hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien no podía significar huir de una injusticia. Sentí una claridad repentina, como cuando sales de un túnel largo y la luz del sol te ciega por un momento. Mi plan de acción ya no era llegar a Los Ángeles. Ese era el objetivo secundario. Mi nuevo propósito, mi misión inmediata, era averiguar la verdad. No podía seguir adelante. No podía seguir siendo el Javier de siempre, con esa duda clavada en el alma. Sería como manejar con una llanta a punto de reventar. Tarde o temprano, causaría un desastre. Tomé una decisión. No una decisión impulsiva, sino una decisión fría, calculada. Una estrategia. Mi padre también decía: no le des un machetazo al monte a lo tonto. Primero mira por dónde vas a cortar la vereda. Necesitaba un plan. Saqué mi vieja libreta de espiral del compartimento superior, la que usaba para anotar los gastos de diésel, las direcciones de entrega y los números de teléfono importantes. La abrí en una página en blanco. Con un bolígrafo que promocionaba una marca de llantas, escribí en la parte superior: el accidente. Debajo, empecé a hacer una lista, a trazar mi vereda. La familia. Era lo primero. Necesitaba saber quiénes eran. Su apellido. El chisme de Beto no era confiable. Necesitaba hechos. ¿Cómo conseguir esa información? El reporte del accidente. ¿Y cómo conseguía el reporte? El reporte oficial. Tenía el nombre del oficial que me tomó la declaración, o al menos lo tenía en alguna parte. El tipo de la patrulla de caminos de Arizona. Arizona Highway Patrol. Revisé la guantera, entre un montón de mapas viejos y recibos de comida. Y ahí estaba. Una pequeña tarjeta que el oficial me había dado, con un número de caso escrito a mano. Caso Manila Z10458B. Era mi llave. El contacto. No podía simplemente llamar a la policía y pedir información como si nada. Necesitaba a alguien adentro. Y entonces recordé a Chente, Vicente Ayala, un viejo amigo, casi un compadre, que conocí hace 20 años cuando ambos éramos novatos en esto. Chente había dejado la carretera hacía una década para unirse a la patrulla de caminos de California. No era Arizona, pero los policías se conocen. Tienen sus propias redes, su propia radio Bemba. Chente me debía un par de favores. Era hora de cobrar. Las luces rojas. Esto era lo más difícil. Mi único recuerdo era vago. Un par de luces traseras, alejándose rápido. No vi la marca del vehículo, ni el modelo. Era una camioneta, una pick-up, creo. Sentí que era una pick-up por la altura de las luces, pero era una aguja en un pajar. Sin embargo, tenía que intentarlo. Tenía que forzar mi memoria, recordar cada detalle de esa noche. La lluvia,
el reflejo de las luces en el asfalto mojado. Quizás había algo más ahí, enterrado en mi subconsciente. Miré mi lista. Ya no era un caos de ansiedad, era un plan. 4 pasos. Difíciles, sí, pero concretos. Accionables. Sentí que una parte del peso en mis hombros se aligeraba. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía una dirección. Ya no era un miedo paralizante, sino un miedo que me impulsaba a moverme. Agarré mi celular, un smartphone que mi hija me había obligado a comprar y que apenas sabía usar. Busqué en mis contactos hasta que encontré Chente CHP. Dudé un segundo antes de llamar. Eran apenas las 7 de la mañana. Probablemente lo despertaría, pero la urgencia me ganó. Le di al botón de llamar. Sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando contestó, su voz ronca de sueño. Bueno, Chente compadre, soy Javier Robles. Te desperté, ¿verdad? Hubo una pausa y luego una carcajada. Javi, cabrón, ¿qué andas haciendo llamando a estas horas? ¿Se te ponchó una llanta o qué? Pensé que ya estabas retirado, disfrutando de tus nietos. Ojalá, compadre. Sigo en la chinga. Oye, necesito un favor. Uno grande. Le conté la historia. No toda la parte de mi paranoia y mis demonios internos, sino los hechos. El accidente en la I-10 en Arizona. El número de caso. Mi sensación de que algo no cuadraba. La historia de las luces que huían. Chente me escuchó en silencio, solo interrumpiendo para hacer alguna pregunta precisa. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Déjame ver qué puedo hacer, Javi, dijo al final. Su tono ahora completamente serio. Conozco a un sargento en Flagstaff. Le puedo echar un grito, a ver si me puede conseguir el reporte de forma extraoficial. Pero no te prometo nada, ¿eh? Esos de Arizona son medio especiales con su jurisdicción. Lo que puedas, Chente, te lo voy a agradecer toda la vida. No es nada, hombre. Para eso estamos los amigos. Tú una vez me sacaste de un apuro en medio de una nevada en Donner Pass que ya me veía congelado. Te marco en cuanto sepa algo. Y Javi hizo una pausa. Cuídate. ¿Quieres? No te metas en broncas. Si hay algo chueco, deja que la ley se encargue. Lo sé, Chente. Solo necesito saber. Colgué el teléfono. Un paso dado. La primera piedra de mi nuevo camino estaba puesta. Me sentí extrañamente en paz. El plan estaba en marcha. Miré la hora. Estaba perdiendo tiempo de manejo. Perdiendo dinero. El viejo Javier se habría estado comiendo las uñas por eso. Pero el nuevo Javier, el hombre con un propósito renovado, entendió que a veces hay que invertir en algo más valioso que el diésel y las millas. Hay que invertir en la propia conciencia. Encendí el motor del Valiente, no para huir, sino para empezar a moverme. Pero mi destino ya no era solo Los Ángeles. Mi destino era la verdad. Con una nueva determinación asentándose en mi pecho, encendí el motor del Valiente. El rugido familiar era reconfortante, una bestia leal que despertaba a mi orden. Pero mientras mis manos realizaban la rutina de siempre, revisar los medidores, ajustar los espejos, liberar el freno de aire, mi mente estaba en otro lugar. Estaba con Chente, con la promesa de una llamada que podría cambiarlo todo. La incertidumbre era un zumbido constante debajo del ruido del motor. Puse el camión en marcha y me reincorporé lentamente a la carretera. El sol ya pegaba con fuerza, haciendo brillar el asfalto. Me dirigía hacia el oeste, hacia California, como mi itinerario mandaba. Pero cada milla que me alejaba del lugar del accidente se sentía como una pequeña traición. Mi cuerpo iba en una dirección, pero mi alma quería dar la vuelta. Las horas pasaron en un trance. La carretera, que normalmente era mi lienzo para pensar, para soñar despierto, ahora era solo un tramo de asfalto que había que cubrir. Mantuve la radio CB apagada. No quería escuchar más chismes, más versiones distorsionadas de la historia. Necesitaba silencio para procesar mis propios pensamientos. Mi teléfono sonó a media tarde. El corazón me dio un vuelco. Era un número desconocido. De Arizona. Dudé. Podía ser cualquiera. Pero la esperanza de que fuera algo relacionado con mi búsqueda me hizo contestar. «Bueno, ¿hablo con el señor Javier Robles?», preguntó una voz de mujer, profesional pero con un tono de cansancio. «Sí, soy yo. Señor Robles. Mi nombre es Sarah Jenkins. Soy trabajadora social del Hospital St. Joseph en Phoenix. Le llamo en relación al accidente del mes pasado en la Interestatal 10. Usted figura en el reporte como el testigo principal». Me quedé sin aliento. «¿Sí? ¿Cómo están? ¿La gente del coche?». Hubo una pausa. El conductor,
El señor Carlos Morales falleció en la escena. Su hijo de 5 años, Mateo, también. Lo lamento mucho. Cerré los ojos con fuerza. Aunque ya lo sabía, escucharlo confirmado de manera oficial fue como un golpe físico. Morales. Mateo. Ahora tenían nombres. Ya no eran figuras anónimas en una tragedia. Eran un padre y un hijo. ¿Y la señora y la niña? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Su esposa, la señora Elena Morales, y su hija de 8 años, Sofía, sobrevivieron. Han estado aquí desde entonces. Elena estuvo en coma por 2 semanas, pero despertó hace unos días. Sofía tuvo varias fracturas en las piernas, pero se está recuperando bien, físicamente al menos. Sentí un nudo en la garganta. Sobrevivieron. Una madre y una hija, solas ahora en el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué me llama? Bueno, señor Robles, la señora Morales está empezando a recordar cosas del accidente. Y recuerda a un hombre, un trailero. Dice que él sacó a su hija del coche, que la envolvió en una manta, y que se quedó a su lado, sosteniéndole la mano hasta que llegaron los paramédicos. Dice que le salvó la vida. Creemos que ese hombre es usted. Me quedé en silencio. La palabra héroe volvió a mi mente, pero esta vez no sonó hueca. Sonó pesada, cargada de una responsabilidad inmensa. Yo solo hice lo que pude. Logré decir, ella quiere agradecerle, continuó la trabajadora social. Y para ser honesta, el psicólogo cree que hablar con usted podría ayudarla a procesar el trauma, a llenar algunos de los huecos en su memoria. No es una obligación, por supuesto. Entiendo que usted es un hombre ocupado y que revivir eso puede ser difícil, pero si estuviera dispuesto, era la oportunidad que estaba esperando, servida en bandeja de plata. Era el universo, o Dios, o el destino, dándome una señal inequívoca. ¿Dónde dice que están? Pregunté, mi voz firme ahora. En el Hospital St. Joseph en Phoenix. Phoenix. Miré el GPS. Estaba a unas 3 horas al este, en la dirección completamente opuesta a la que iba. Ir a Phoenix significaría retrasar mi entrega en Los Ángeles por lo menos un día entero. Significaría llamadas enojadas de la compañía, penalizaciones económicas, un desajuste total en mi agenda. El viejo Javier habría dicho que no, que era imposible, que le dieran sus saludos a la señora y que lo sentía mucho. Pero yo ya no era el viejo Javier. Voy para allá, dije sin dudarlo. Disculpe, que voy para allá. Dígale a la señora Morales que estaré ahí. No sé, quizás en 4 o 5 horas, tengo que encontrar un lugar seguro para dejar el tráiler, pero voy en camino. Hubo un silencio de sorpresa al otro lado de la línea. Oh, vaya, eso es muy generoso de su parte, señor Robles. Muy generoso. La registraré como visitante autorizada. Pregunte por mí, Sarah Jenkins, cuando llegue. Colgué y por primera vez en semanas sentí una sonrisa genuina en mi cara. Tenía un destino. Tenía un lugar a donde ir. Llamé a mi despachador. Fue una conversación difícil. ¿Qué te vas a desviar a Phoenix? ¿Estás loco, Robles? Esa carga es para mañana en la mañana en LA. Lo sé, Manny. Es una emergencia personal. Inaplazable. ¿Qué emergencia? ¿Estás bien? ¿El camión está bien? Yo estoy bien. El camión está perfecto. Es algo que tengo que hacer. Te lo compensaré. Trabajaré el fin de semana. Tomaré la siguiente carga que nadie quiera. Lo que sea. Pero tengo que hacer esto. Manny protestó. Gritó un poco. Amenazó con reportarme. Pero al final, después de casi 40 años de servicio impecable, de nunca fallar una entrega, accedió a regañadientes. Más te vale que tengas una buena razón, Javier. Una muy buena razón. La tengo, Manny. Le dije. Y colgué antes de que pudiera cambiar de opinión. Inmediatamente, en la siguiente salida, tomé el retorno y empecé a conducir hacia el este. Iba en contra de la corriente, en contra de la lógica de mi profesión. Cada milla era un acto de rebelión, una rebelión contra la indiferencia, contra la facilidad de seguir adelante. Mientras conducía, el teléfono volvió a sonar. Era Chente. «Javi, ya tengo algo», dijo, su voz cargada de emoción. «Habla, compadre. Soy todo oídos». Le pedí a mi contacto el reporte del caso que me diste. Y me mandó el preliminar. Es interesante, Javi. Muy interesante. ¿Qué dice? Dice lo que ya sabíamos. Coche único, pérdida de control del conductor, Carlos Morales. Pero mi cuate es un zorro viejo. Y dice que algo le olía mal desde el principio.
Así que, por su cuenta, se puso a revisar las cámaras de la carretera, las del departamento de transporte. Sentí que se me secaba la boca. Y encontró algo. Unos 5 minutos antes de la hora estimada del accidente, una cámara a 10 millas de la escena captó al Honda de los Morales. Iba en el carril derecho, a una velocidad normal, y detrás de él, muy cerca, una camioneta tipo pickup, una Ford F-150 o una Ram, de color oscuro, con luces de gálibo en el techo. Luces de gálibo. Esas pequeñas luces anaranjadas. El recuerdo vago en mi mente empezó a tomar forma. Sí, las luces traseras eran altas, pero había algo más arriba. Unas lucecitas tenues. La cámara está muy lejos, la imagen es granulada, no se ve la placa, continuó Chente. Pero lo más raro es que, en la siguiente cámara, a 20 millas después de la escena del accidente, el Honda ya no aparece, obviamente. Pero la pickup sí, y va a una velocidad mucho mayor. Y lo más importante, Javi, el reporte oficial no menciona ninguna pickup. El oficial que llegó, el que te tomó la declaración, llegó casi 30 minutos después. Para entonces, la pickup ya estaba a millas de distancia. Nadie más se detuvo. Nadie más la reportó. Me quedé mudo. Ahí estaba. La prueba. La sombra que vi huyendo tenía forma, tenía modelo, tenía luces de gálibo. No era una invención de mi mente paranoica. Era real. El único que pudo haber visto algo, Javi, dijo Chente en voz baja. Fuiste tú. Chente, dije, mi voz temblando ligeramente. Voy a Phoenix. Voy a hablar con la señora Morales. ¿Qué? ¿Por qué? Me llamaron del hospital. Ella quiere verme. Quiere hablar. Hubo un largo silencio en la línea. Pude imaginar a Chente procesando la información, conectando los puntos como yo lo había hecho. Ten mucho cuidado, Javi, dijo finalmente. Si esa pickup le hizo algo a ese coche, el conductor es un tipo peligroso. Un tipo que huyó de un accidente fatal. No sabemos quién es ni por qué lo hizo. No lo confrontes. No hagas nada estúpido. Habla con la señora, escúchala, y luego me llamas. Y vamos a la policía con esto. Juntos. Entendido, compadre. Gracias. De verdad, gracias. Cuídate, hermano. Colgué. El volante se sentía firme en mis manos. El camino por delante estaba claro. Mi desvío a Phoenix ya no era solo un acto de compasión. Se había convertido en el primer paso de una investigación. Iba a ver a Elena Morales no solo para ofrecerle consuelo, sino para buscar la pieza que faltaba en el rompecabezas. La pieza que solo ella, la otra superviviente de esa noche infernal, podría tener. El viaje a Phoenix fue diferente a cualquier otro que hubiera hecho. No sentía el peso de las millas ni la monotonía del paisaje. Sentía una urgencia eléctrica, una mezcla de nerviosismo y propósito que me mantenía más alerta que cualquier taza de café. Encontré una parada de tráileres en las afueras de la ciudad, un lugar polvoriento y lleno de camiones de todas las formas y colores. Pagué por un lugar para dejar el Valiente por 24 horas, un gasto imprevisto que anoté en mi libreta sin el coraje de siempre. Era el costo de hacer lo correcto. Llamé a un taxi, algo que no había hecho en años. Me sentía extraño sin la altura y el poder de mi camión, siendo un simple pasajero en un coche pequeño, moviéndome por las calles de una ciudad que no conocía. El Hospital St. Joseph era un complejo enorme, un laberinto de edificios de ladrillo y vidrio que intimidaba. Le pagué al taxista y me quedé un momento en la acera, mirando la entrada principal. Gente entraba y salía, cada uno con su propia historia de dolor o de esperanza, y yo estaba a punto de cruzar esa puerta para reabrir la mía. El interior era frío, estéril, y olía a antiséptico. Me sentí fuera de lugar con mis botas de trabajo y mi chamarra de mezclilla. Me acerqué al mostrador de información, un gran semicírculo de madera clara. Buenas tardes. Busco a Sarah Jenkins, la trabajadora social, dije a la recepcionista. Me indicó que tomara asiento, que la llamarían. La sala de espera estaba llena de gente con la mirada perdida. Una familia latina rezaba en voz baja en un rincón. Un hombre de negocios miraba su teléfono con el ceño fruncido. El tiempo pasaba lento, marcado por los anuncios que salían de un altavoz. Cada minuto se sentía como una hora. Finalmente, una mujer de unos 40 años, con el pelo rubio recogido y una sonrisa cansada, se acercó a mí. «Señor Robles, soy Sarah Jenkins». Me puse de pie y le estreché la mano. «Mucho gusto, gracias por llamar». «No, gracias a usted por venir. No sabe lo que esto significa para Elena. ¿Está listo?»
Asentí, aunque no estaba seguro de estarlo. Me guió por una serie de pasillos largos y blancos, un laberinto que me desorientaba. Finalmente, nos detuvimos frente a una puerta. «Es aquí», dijo en voz baja. «La habitación de Sofía está al lado. La niña está con su tía en este momento, para que usted y Elena puedan hablar a solas. Solo sea paciente con ella, ¿de acuerdo? Su memoria va y viene». Respiré hondo y entré. La habitación era pequeña, dominada por una cama de hospital. Y en la cama estaba ella, Elena Morales. Era más joven de lo que había imaginado, quizás a mediados de sus 30. Estaba pálida, con ojeras profundas que hablaban de un dolor y un cansancio inmensos. Tenía un vendaje en la frente, justo donde recordaba haber visto el corte. Un brazo estaba enyesado. Me miró con unos ojos grandes y oscuros, llenos de una mezcla de miedo, confusión y una extraña clase de reconocimiento. «Señor Robles», dijo. Su voz frágil, apenas un susurro. Me acerqué a la cama. «Sí, señora Morales, soy yo». Se quedó mirándome por un largo momento, como si intentara colocar mi rostro en el rompecabezas de sus recuerdos destrozados. Yo recuerdo su voz», dijo. «En la oscuridad, en la lluvia. Usted me hablaba. Me decía que no me durmiera». «Sí», dije, tragando saliva. Le sostuve la mano. Lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Usted salvó a mi hija. Usted sacó a Sophie del coche. Hice lo que pude», repetí, sintiéndome inadecuado. Necesitaba darle las gracias. Sollozó. «En medio de toda esta pesadilla, usted fue una luz, un extraño que se detuvo cuando nadie más lo hizo». Nos quedamos en silencio por un rato. Un silencio pesado pero no incómodo. Era un silencio de duelo compartido. Sara, la trabajadora social, se había quedado discretamente junto a la puerta. «Señora Morales, Elena», empecé, eligiendo mis palabras con cuidado. «Lamento muchísimo lo de su esposo y su hijo. No hay palabras». Ella cerró los ojos, asintiendo lentamente, el dolor fresco en su rostro. «Carlos, era un buen hombre, un buen padre. Y mi Mateo, mi niño». No pudo continuar. Dejé que llorara. ¿Qué más podía hacer? Me sentía como un intruso en su dolor, pero al mismo tiempo, extrañamente conectado a él. Yo también había estado allí. Yo también había visto el horror. Después de unos minutos, respiró hondo, tratando de calmarse. La policía dijeron que Carlos se quedó dormido, que fue su culpa. Su voz estaba llena de incredulidad. «Pero no tiene sentido. Habíamos parado a tomar café una hora antes. Estaba bien. Estaba despierto. Íbamos cantando con los niños». Mi corazón empezó a latir más rápido. Esta era mi oportunidad. «Elena», dije, inclinándome un poco más cerca. «Necesito que haga un esfuerzo, que trate de recordar lo que pasó justo antes del accidente. ¿Hubo algo inusual? ¿Otro coche?» Ella frunció el ceño, mirando un punto fijo en la pared, buscando en los rincones de su memoria traumatizada. «No lo sé. Todo es tan confuso. La lluvia era muy fuerte. Piénselo bien, por favor. Es importante. ¿Había alguien más en la carretera cerca de ustedes?» Se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Yo contuve la respiración. Había una camioneta», dijo finalmente, sus ojos abriéndose de par en par como si una puerta se acabara de abrir en su mente. «Sí, una camioneta grande, oscura. Se nos pegó mucho por detrás. Sus luces eran muy brillantes. Me estaban molestando. Carlos se quejó de eso. ¿Qué más? ¿Qué hizo la camioneta?» La urgí, tratando de mantener la calma. Nos venía siguiendo por un rato. Muy cerca. Carlos estaba nervioso. Decía, «¿Qué quiere este güey?». Intentó cambiarse de carril para dejarlo pasar, pero la camioneta también se cambió, bloqueándonos. Era como si estuviera jugando con nosotros. El miedo empezó a reemplazar la tristeza en su voz. Y luego nos rebasó. Pero al hacerlo, se nos cerró. De repente, giró hacia nuestro carril, como si quisiera sacarnos de la carretera. Carlos gritó y dio un volantazo para esquivarlo. Y fue entonces cuando perdimos el control. El coche empezó a patinar. Todo empezó a dar vueltas. Y luego el golpe. Se derrumbó en llanto de nuevo, temblando incontrolablemente. Yo estaba petrificado. La historia de Chente, mi vago recuerdo, y ahora el testimonio de Elena. Todo encajaba. No fue un accidente. Fue provocado. Fue un acto de agresión.
de violencia vial que terminó en tragedia. ¿Vio algo de la camioneta, Elena? ¿Algún detalle? ¿El conductor? Pregunté con urgencia. No, no vi al conductor. Era de noche, llovía. Solo sé que era grande y oscura, y tenía unas lucecitas anaranjadas en el techo, como los tráileres. Luces de gálibo. La confirmación final. El rompecabezas estaba casi completo. Elena, dije, mi voz llena de una convicción que no sabía que tenía. Su esposo no tuvo la culpa. No se quedó dormido. Alguien lo sacó de la carretera y huyó. Y yo lo voy a encontrar. Ella me miró. Sus ojos llorosos llenos de una nueva emoción. Una chispa de esperanza. ¿De verdad? ¿Usted cree? No lo creo. Lo sé. Porque yo vi esa camioneta. Vi sus luces alejándose en la oscuridad después del accidente. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Un hombre de unos 40 y tantos años, alto, de aspecto fuerte y con los mismos ojos oscuros que Elena, entró. Miró la escena. Su hermana llorando, yo inclinado sobre ella, con hostilidad inmediata. ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? Preguntó, su voz un gruñido. Se plantó entre la cama y yo, en una postura protectora. Hermano, cálmate, dijo Elena. Él es el hombre del que te hablé, el que me ayudó. El hombre que supuse era su hermano no relajó su postura. Me midió de arriba abajo con desconfianza. ¿El trailero? ¿Qué quiere? ¿Viene de parte del seguro a sacarnos más información? ¿A buscar cómo culpar más a mi cuñado? No, señor. No soy de ningún seguro, dije, poniéndome de pie para mirarlo a los ojos. Estoy aquí porque su cuñado era un hombre inocente, y quiero ayudar a probarlo. Su expresión de hostilidad se transformó en una de pura y dura confusión. ¿De qué está hablando? Le conté todo. Mi historia como testigo, la conversación con Beto, la llamada a mi amigo de la CHP, la información sobre la camioneta en las cámaras de seguridad, y finalmente, lo que Elena acababa de confirmar. Mientras hablaba, su rostro pasó de la sospecha a la sorpresa, y de la sorpresa a una furia contenida. Ese hijo de perra, masculló apretando los puños. Así que hubo alguien más, y se peló. Nos han estado mintiendo todo este tiempo. La policía no lo sabía, dije. No tenían pruebas. Solo el testimonio de un conductor de camión conmocionado en medio de la noche. Pero ahora tenemos el de Elena. Ahora tenemos algo sólido. El hermano de Elena, cuyo nombre supe después era David, finalmente me tendió la mano. Su apretón fue firme, lleno de una nueva energía. Mi nombre es David. Gracias. Gracias por no haberse olvidado, por haber vuelto. No podía olvidarme. Respondí. Ahora tenemos que hacer lo correcto. Nos quedamos los tres en esa pequeña habitación de hospital, unidos por una tragedia y por un nuevo y poderoso propósito: encontrar justicia para Carlos y Mateo Morales. Mi viaje ya no era solitario. Ahora éramos un equipo, y nuestra misión acababa de comenzar. La atmósfera en la habitación del hospital había cambiado por completo. El aire, antes cargado de un duelo pasivo y resignado, ahora vibraba con una energía nueva, una mezcla de rabia y determinación. David, el hermano de Elena, resultó ser un hombre práctico y de acción. La revelación de que un tercero era el responsable de la tragedia de su familia no solo lo enfureció, sino que le dio un objetivo claro, un enemigo al cual dirigir su dolor. Tenemos que ir a la policía, ahora mismo, dijo David sacando su teléfono. Espera, lo detuve. Pensemos esto con calma. No podemos llegar solo con una historia. Necesitamos ser estratégicos. Las palabras de mi padre sobre no dar machetazos a lo tonto resonaron en mi cabeza. Tu hermana acaba de recordar esto. Está débil, traumatizada. Si la sometemos a un interrogatorio policial agresivo ahora mismo, podría ser contraproducente. Podrían pensar que está confundida o que nosotros la estamos influenciando. Sarah Jenkins, la trabajadora social, que había observado todo en silencio, asintió. El señor Robles tiene razón. El estado emocional de Elena es frágil. Necesitamos un enfoque más cuidadoso. Quizás lo mejor sería que yo, como personal del hospital, contacte a un detective con el que hemos trabajado antes. Alguien que sepa manejar casos con víctimas de trauma. Puedo presentarle la nueva información de manera preliminar. Eso es una buena idea, apoyé. Y mientras tanto, nosotros tenemos trabajo que hacer. Necesitamos más que solo un recuerdo. Necesitamos detalles. Cualquier cosa que nos pueda dar una ventaja. Me volví hacia Elena, que nos miraba.
siguiendo la conversación con una intensidad renovada. Elena, sé que es difícil, pero necesito que vuelvas a esa noche. La camioneta, ¿recuerdas algo más? ¿Un sonido? ¿Algún detalle, por pequeño que sea? Ella cerró los ojos, concentrándose. Era ruidosa. El motor no era como el de un coche normal, era más grave, más potente, como un rugido. Y las luces del techo, las anaranjadas. Recuerdo haber pensado que parecían unos ojos enojados mirándonos en la oscuridad. ¿Algo más? ¿Viste si tenía algo en la caja? ¿Herramientas? ¿Una cubierta? Presionó David. No, no lo sé. Todo fue tan rápido, susurró ella, agotada por el esfuerzo. Está bien, es suficiente por ahora, dije suavemente. Descansa, ya hiciste mucho. David y yo salimos al pasillo, dejando a Sara con Elena. La adrenalina de la revelación inicial dio paso a la fría realidad de nuestra tarea. ¿Y ahora qué, Javier?, preguntó David. Me siento inútil, esperando. No vamos a esperar, vamos a trabajar. Yo soy un hombre de carretera, conozco este mundo. Esa camioneta, una Ford o una Ram oscura con luces de gálibo, probablemente modificada por el ruido del motor que Elena describe. No es un vehículo común y corriente. Es el tipo de troca que a un cierto tipo de gente le gusta presumir. Y la gente que presume, habla. Y otros, escuchan. Mi mente empezó a trabajar, a conectar las redes de información que conocía. La comunidad de traileros es una. La otra son los talleres mecánicos, las tiendas de autopartes. Alguien tuvo que instalar esas luces. Alguien le da servicio a ese motor ruidoso. Pero eso podría ser en cualquier parte de Arizona, o de California, o de todo el país, dijo David frustrado. No necesariamente, respondí, mi plan tomando forma. El ataque fue en la I-10, una ruta principal, pero no fue un accidente de la nada. Fue agresivo, casi personal, como si el conductor del Honda le hubiera hecho algo antes, o como si el tipo de la camioneta fuera simplemente un loco buscando pleito. La gente así suele tener un territorio. No creo que viniera de muy lejos. Probablemente vive en algún lugar a lo largo de ese corredor, entre Phoenix y la frontera con California. Saqué mi libreta y mi bolígrafo. Tengo amigos, conocidos, en cada parada de camiones, en cada deshuesadero desde aquí hasta Blythe. Voy a empezar a hacer llamadas. Pero no voy a preguntar por un accidente. Eso levanta sospechas. Voy a preguntar de otra manera. Le expliqué mi estrategia. No llamaríamos preguntando por una camioneta que huyó de un accidente. Llamaríamos describiendo el vehículo con admiración. Oye, ¿has visto por ahí una F-150? ¿O una Ram? ¿Bien arreglada? ¿Color oscuro? ¿Con luces en el techo? Un amigo la vio en la carretera y le gustó un montón. Quiere hacerse una igual. ¿Sabes de quién podría ser? El ego, la vanidad. A veces son la mejor carnada. David me miró con un nuevo respeto. Eres listo, Javier. Eres como un detective de carretera. Solo soy un viejo que ha aprendido a escuchar, dije. Tú tienes un trabajo también. Tú vives aquí, en Phoenix. Conoces la ciudad. Empieza a buscar en redes sociales, en grupos de Facebook de trocas, de carreras, de off-road de Arizona. Busca fotos. Usa palabras clave. Ford F-150 negra. Dodge Ram arreglada. Luces de gálibo. Busca esa camioneta. El dueño tiene que ser un fanfarrón. Y los fanfarrones aman publicar fotos de sus juguetes. La idea encendió una luz en los ojos de David. Claro, es una aguja en un pajar, pero es algo. Exacto, es algo, es un plan, afirmé, sintiendo de nuevo esa oleada de propósito. Nos pasamos las siguientes horas trabajando. David, sentado en la incómoda silla del pasillo del hospital, con la cabeza metida en su teléfono, navegando por un mundo digital que para mí era ajeno. Yo, de pie, caminando de un lado a otro, haciendo llamada tras llamada. ¿Qué hubo? Flaco. Habla Javi Robles. Oye, una pregunta. Ando buscando una troca que vio un sobrino. Mi Cienfuegos. ¿Cómo andas? Escúchame. Ando con una curiosidad. Hablé con camioneros, con mecánicos, con dueños de pequeños restaurantes de carretera. La mayoría no sabía nada, pero cada conversación me daba una nueva pista, un nuevo nombre al que llamar. Era un trabajo lento, tedioso, pero con cada llamada sentía que tejía una red, una telaraña invisible que se extendía por todo el estado. Mientras tanto, Sarah Jenkins había contactado a su detective de confianza, una mujer llamada Detective Soto.
Le explicó la situación. Soto se mostró interesada, pero cautelosa. Acordó venir al hospital al día siguiente para hablar con Elena de manera informal, sin presiones. Era un avance. Al caer la noche, estaba exhausto. Había hablado con más de 20 personas. David tenía los ojos rojos de mirar la pantalla. No teníamos un nombre. No teníamos una placa. Pero teníamos algo más. Teníamos la sensación de que nos estábamos acercando. Había escuchado un par de menciones de un tal Rocky en Quartzsite, que tenía una RAM muy parecida, pero que la había vendido hacía meses. Otro mencionó a unos morros en Blythe, que corrían camionetas así en el desierto. Eran pistas débiles, pero eran pistas. David, por su parte, había encontrado docenas de fotos de camionetas oscuras. La mayoría no coincidían, pero encontró un patrón. Había un club, o más bien un grupo informal, llamado Asset Desert Runners. Se juntaban para correr en las dunas, para mostrar sus vehículos, y en varias de sus fotos, en el fondo, aparecía una camioneta que hacía que se nos erizara la piel. Una Dodge Ram negra, levantada, con llantas enormes, y en el techo, apenas visibles en la resolución de la foto, 5 pequeñas luces de gálibo. No había una foto clara de la placa. No se mencionaba al dueño. Era un fantasma en la periferia de las fotos. «Tiene que ser esa», susurró David, mostrándome la pantalla. Sentí un escalofrío. «Puede ser. Es la mejor pista que tenemos». Decidimos que al día siguiente, después de que la detective Soto hablara con Elena, tomaríamos esa pista. Quartzsite, Blythe, el grupo de Asset Desert Runners. Nuestro mapa de búsqueda se estaba llenando. Me despedí de David, prometiendo volver a primera hora. Regresé en un taxi a la parada de camiones. La noche era oscura. Me subí a la cabina del Valiente, mi hogar solitario. Estaba cansado hasta los huesos, pero mi mente no se detenía. Repasaba las conversaciones, las descripciones, las fotos. De repente, recordé algo. Una de las llamadas a un viejo mecánico en Gila Bend. Me había dicho, una RAM negra así de arreglada. Me suena. Hubo un tipo aquí hace como un mes, buscando una pieza para una transmisión de alto rendimiento. Un tipo joven, muy arrogante. Pagó en efectivo. Tenía un tatuaje en el cuello, como una telaraña. En ese momento no le di importancia. Pero ahora, conectándolo con el grupo de Asset Desert Runners, con la camioneta fantasma en las fotos, la pequeña pieza de información se sentía vital. Un joven arrogante, un tatuaje de telaraña en el cuello. Ya no era solo una camioneta. Teníamos un posible rostro, una marca distintiva. Saqué mi libreta de nuevo. Bajo la sección de pistas, escribí, joven, arrogante, tatuaje de telaraña en el cuello. La red se estaba cerrando. El fantasma de la carretera estaba empezando a tomar forma. Y sentí, con una certeza que me heló la sangre, que estábamos cazando a un hombre muy peligroso. Pero no había vuelta atrás. Habíamos despertado a la justicia, y no iba a volver a dormir hasta que encontrara su camino. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. La rutina de un trailero es difícil de romper. Hice café en mi pequeña cafetera de la cabina, y me senté a ver salir el sol sobre un mar de techos de tráileres. Pero mi mente ya estaba en el hospital, con Elena, David y la inminente llegada de la detective Soto. La pieza del rompecabezas que había añadido anoche, el joven arrogante con el tatuaje de telaraña, me había mantenido despierto gran parte de la noche. Era un detalle tan específico, tan visual, que se sentía como la llave que podría abrirlo todo. Llegué al hospital justo cuando David llegaba. Se veía tan cansado como yo, pero sus ojos brillaban con una nueva intensidad. Anoche seguí buscando en el grupo de AZ Desert Runners, me dijo en voz baja mientras caminábamos por los pasillos silenciosos. Busqué en los perfiles de los miembros, en sus listas de amigos, y encontré algo. Uno de los miembros más activos tiene un montón de fotos con un tipo que encaja en tu descripción. Joven, con una actitud de «soy el rey del mundo», y en una de las fotos, si haces mucho zoom, se le ve el tatuaje de telaraña en el lado derecho del cuello. Me detuve en seco. ¿Y tienes un nombre? Sí. El perfil del tipo del tatuaje es privado, pero su amigo lo etiqueta en varias fotos. Su nombre es Ricky. Ricky Sandoval. Ricky Sandoval. El nombre sonaba anónimo, común. Pero combinado con el tatuaje, la descripción del mecánico y la camioneta fantasma,
Se sentía como un trueno. ¿Y la camioneta? ¿Aparece en sus fotos? Pregunté, el corazón latiéndome con fuerza. No directamente en su perfil, pero en las del amigo sí. Hay una foto de un grupo de personas en el desierto, y detrás de ellos se ve la parrilla de una Ram negra. Ricky Sandoval está en esa foto, recargado en ella como si fuera suya. Lo teníamos. Teníamos un nombre, una cara, una camioneta. Ya no era un fantasma, era un hombre de carne y hueso. Justo en ese momento, Sarah Jenkins se nos acercó. La detective Soto está aquí, está en mi oficina. Quiere hablar con ustedes dos primero, antes de ver a Elena. Seguimos a Sarah a una pequeña oficina llena de archivos y dibujos infantiles pegados en la pared. La detective Soto era una mujer de unos 50 años, de ascendencia latina, con una mirada penetrante y una calma que imponía respeto. No llevaba uniforme, sino un traje sastre sencillo. Nos saludó con un apretón de manos firme. Señor Robles, señor Morales, gracias por venir. Sarah me ha puesto al tanto de la situación, y debo decir que su historia es convincente, dijo, sin rodeos. Le contamos todo lo que habíamos averiguado en las últimas 24 horas. Mi red de contactos, la búsqueda de David en las redes sociales, el nombre de Ricky Sandoval, el tatuaje, la camioneta. La detective Soto escuchaba atentamente, sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Su rostro era impasible, imposible de leer. Cuando terminamos, se quedó en silencio por un momento, mirando sus notas. Luego nos miró. Han hecho un trabajo impresionante en muy poco tiempo, dijo, y por primera vez, su rostro mostró un atisbo de admiración. Mucho de esto encaja con algunos murmullos que hemos oído sobre carreras ilegales y comportamiento agresivo en ese tramo de la I-10, pero nunca hemos tenido una víctima o un testigo dispuesto a hablar, hasta ahora. ¿Entonces nos cree?, preguntó David impaciente. Creo que tienen una pista muy sólida que merece una investigación a fondo, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Ricky Sandoval tiene antecedentes, nada grave, posesión, un par de asaltos menores cuando era juvenil. Pero es conocido por tener un temperamento violento y por estar metido en el mundo de las carreras callejeras. Si nos movemos demasiado rápido podría desaparecer o destruir pruebas, como la camioneta. Soto se levantó. Ahora quiero hablar con la señora Morales. Necesito escuchar su testimonio de primera mano, pero necesito que sea solo su recuerdo, sin ninguna de la información que ustedes han encontrado. Necesito que su testimonio sea puro, incontaminado, para que se sostenga en una corte. David y yo esperamos en el pasillo mientras Soto entraba a la habitación de Elena. La espera fue una tortura. Cada minuto se arrastraba. Podíamos oír el murmullo de las voces, pero no entender las palabras. Después de casi una hora, la detective salió. Su expresión era seria. Su testimonio es consistente y creíble, nos informó. Recuerda la camioneta, las luces, la agresión. El trauma ha bloqueado algunos detalles, pero el núcleo de la historia está ahí. Y es fuerte. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. El siguiente paso es que mi equipo y yo nos haremos cargo. Vamos a solicitar una orden de vigilancia para Ricky Sandoval. Vamos a localizar la camioneta. Necesito que ustedes dos den un paso atrás ahora. Han hecho más de lo que nadie podría haberles pedido. Pero a partir de este momento, es un asunto policial. Si se involucran más, podrían poner en peligro la investigación y a ustedes mismos. La idea de quedarme de brazos cruzados era frustrante, especialmente para David. Pero entendimos la lógica. Asentimos. Soto nos dio su tarjeta. Los mantendré informados de cualquier avance. Javier, voy a necesitar que vengas a la comisaría a dar una declaración formal y detallada. Tu testimonio como testigo presencial de la huida de la camioneta es la pieza que conecta todo. Pasé el resto de la tarde en una sala de interrogatorios, contando la historia una y otra vez a un dibujante forense y a un equipo de detectives. Fue agotador, pero liberador. Cada palabra que decía era un peso que me quitaba de encima. Por primera vez no era una memoria que me atormentaba en la soledad, sino una prueba que entregaba a la justicia. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de espera y esperanza. Me quedé en Phoenix. La compañía de transporte estaba furiosa, pero cuando les expliqué la situación a través de Manny, con un poco de presión de la detective Soto, entendieron la gravedad y me dieron un permiso especial. No podía irme. Tenía que ver el final de esto. Pasaba mis días en el hospital, con Elena y David. Vi cómo Sofía, la pequeña, empezaba su rehabilitación.
dando sus primeros pasos dolorosos con la ayuda de un andador. Su risa, cuando lograba dar un par de pasos sin caerse, era el sonido más hermoso del mundo. Elena mejoraba cada día, su fuerza volvía, alimentada por la esperanza de que el verdadero responsable de su pérdida enfrentaría las consecuencias. Nos habíamos convertido en una extraña familia, forjada en la tragedia. Una tarde, casi una semana después de mi llegada a Phoenix, mi teléfono sonó. Era la detective Soto. «Javier, lo tenemos», dijo, su voz tranquila pero con un filo de triunfo. Sentí que el aire se me iba. ¿A Sandoval? A él y a la camioneta. La encontramos escondida en un garaje en la propiedad de su tío en Tonopah. Estaba cubierta con una lona. La parte delantera derecha tiene daños consistentes con un impacto lateral, rayones de pintura que coinciden con el color del Honda de los Morales. Y gracias a tu amigo de la CHP, obtuvimos las imágenes de las cámaras de la carretera en alta resolución. Aunque no se ve la placa, se pueden identificar modificaciones únicas en la camioneta de Sandoval que coinciden con las de las imágenes. Lo arrestamos hace una hora. ¿Y él confesó?, pregunté. No, niega todo. Dice que estaba en otro lugar. Pero la evidencia física es abrumadora. Y tenemos algo más. El amigo con el que salía en las fotos, el que lo etiquetaba, lo presionamos un poco, y se derrumbó. Dijo que Ricky se jactó de ello esa noche. Dijo que le enseñó una lección a un vejete que lo encerró en la carretera. Una discusión de tráfico, Javier. Toda esta tragedia, por una estúpida discusión de tráfico. Me senté en el borde de mi cama en la cabina del Valiente, procesando la banalidad del mal. Un padre y un hijo muertos. Una madre y una hija con la vida destrozada. ¿Por qué? Por el ego frágil de un joven arrogante en una camioneta grande. La rabia que sentí era fría y profunda. Pero debajo de la rabia, había algo más. Un profundo, inmenso alivio. La verdad había salido a la luz. El fantasma de la carretera había sido capturado. Mi misión estaba cumplida. Al día siguiente, fui al hospital para darles la noticia a Elena y David. Las lágrimas que derramaron esta vez no eran solo de dolor, sino también de catarsis. No traería de vuelta a Carlos y a Mateo, pero era un reconocimiento de su inocencia. Era justicia. Unos días después, me preparé para irme. La carga de aguacates se había perdido hacía mucho, pero la compañía me asignó una nueva ruta. De vuelta a la normalidad. Me despedí de Elena, David y la pequeña Sofía. Javier, nunca podremos pagarte lo que hiciste por nosotros, dijo David, abrazándome con fuerza. Elena me tomó las manos. No solo encontraste al culpable, nos devolviste la fe en la gente. Nos recordaste que todavía hay hombres buenos en el mundo. Sus palabras valían más que cualquier cheque, que cualquier entrega a tiempo. Me subí a la cabina del Valiente, mi santuario, mi hogar. Encendí el motor. Su rugido ya no sonaba solitario. Se sentía completo. Mientras salía de Phoenix, conduciendo hacia el atardecer, pasé por la I-10, cerca del lugar donde todo comenzó. No había ninguna marca, ninguna cruz, solo asfalto. Pero para mí, ese lugar ya no era una tumba de recuerdos oscuros. Era un punto de inflexión. El lugar donde un viejo camionero cansado decidió dar la vuelta. No solo en la carretera, sino en su propia vida. Ya no era solo Javier Robles, el que transporta aguacates. Era Javier Robles, el hombre que escuchó un susurro en una gasolinera y decidió no ignorarlo. El hombre que aprendió que el propósito más grande no es solo mover una carga de un punto a otro, sino asegurarse de que la verdad y la justicia también lleguen a su destino. Y con ese pensamiento, con el corazón en paz por primera vez en mucho tiempo, aceleré, dejando atrás las sombras y conduciendo hacia la luz del horizonte. El camino por delante era largo, como siempre, pero ahora me sentía más ligero. La carga más pesada, la de la conciencia, finalmente había sido entregada. Espero que este relato te haya llegado al corazón. Historias como la de Javier nos recuerdan la fuerza que todos llevamos dentro. Si te gustó, no te olvides de dejarle un like al video para que sigamos trayendo más contenido como este. Y ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios aquí abajo. En el próximo video, le mandaremos un saludo y un fuerte abrazo a algunas de las personas que comenten. Queremos conocer a nuestra comunidad. Un abrazo grande y nos vemos en la carretera.